noches, arrancamos aquí Verdad Consecuencia. Como ven, estoy sola, pero no tan sola, estoy muy bien acompañada, pero Lu Geuna, Luciana, está seguro mirándonos ahí en su casa. Le damos un beso grande, que se recupere pronto. Está ahí con un temita de salud, nada grave, pero se tomó acá el día, nos dejó en Verdad Consecuencia Santi Fioriti, por supuesto, con nosotros. Arrancamos con un programa con mucha información. Hoy es un día muy importante para todos los argentinos. Inflación 6% en un mes. Ceci Bufflet, gracias por quedarte, acompañarnos un rato. Llega Martín Lustó en un ratito nada más. Queremos saber cómo sigue toda esta historia. Y además está Camila Perochena con nosotros. Gracias, Camila. Buenas noches. Por favor, hola Maru, un placer. Cristina y la historia acaba de publicar Camila y Nacho Ortelli desde Francia para traernos... No sé si a esta altura podemos saberlo o no, o si Nacho lo sabe. ¿Qué le pasa al presidente? ¿Qué es lo que piensa? ¿Cómo salimos de esta encrucijada en la que está el gobierno? Y por eso también todos nosotros. Santi, tenemos información urgente sobre eso, porque de alguna manera este número de inflación nos lleva, o lleva también al gobierno a una situación de tener que concretar definitivamente un encuentro entre Alberto y Cristina. Estamos hablando del presidente y la vicepresidenta de la Nación. Es así, es Hace una locura. Más de 2 meses que no hablan. La gente que estaba hoy en la Casa Rosada, porque ahí la delegación está en París, está Nacho Ortelli ahí. Bueno, te decían, si no hablan Cristina y Alberto, en medio de esta crisis y con este número de inflación que cayó como una bomba, decíamos antes de salir al aire, que si bien se esperaba un número alto, 6%, se parece mucho al 6,7% del mes pasado. No es el número que esperaba el gobierno, esperaban un número más bajo, incluso hace 15 días hablaban de 5%, llegó a 6%, los alimentos crecieron un montón, la ropa creció un montón, es un número escandaloso. Y el conurbano tuvo, Ceci, el índice más alto, ¿no?, de inflación. Sí, inflación de alimentos también muy alta, el conurbano anualizada, ¿no? 6,2% es la inflación en el Gran Buenos Aires, y en el año los alimentos en los últimos 12 meses en el Gran Buenos Aires subieron casi 63%. Ah, un delirio 72% total. la ropa. Bueno, lo cierto es que están por nombrar un coordinador, decías vos, un mediador, estábamos hablando recién, para que Cristina y Alberto se pongan en la misma mesa y hablen y dialoguen. Claro. A ver, esto es importante, digo, porque si no es todo como pasan las cosas y nada queda. Hoy durante todo el día escuchaste que la inflación del último mes fue 6%. Una cuestión psicológica, si querés, o de relato, que empezar el número con 5, aunque hubiera sido 5,9, cambiaba algunamente la expectativa y de alguna manera también el humor social. Fue 6% y esto acelera y preocupa la situación en el gobierno de esta crisis interna en el frente de todo. La novedad a esta hora es que en el gobierno cayó como una bomba, dice Santi. En el kirchnerismo, que también forma parte del gobierno, pero ahora parece como una escinción de él, hay una cosa como, lo esperábamos, ¿qué cosa distinta había para que la inflación fuera menor? Ahora, la novedad de esta hora es que el kirchnerismo también quiere y trabaja por una cumbre definitivamente entre Alberto y Cristina. Perdóname, que se Maru, sienten y ordenen la política. Te diría que a esta hora es más el cristinismo que tiene ganas de que Cristina y Alberto se reúnan que el propio albertismo. Alberto Fernández está muy enojado con su vicepresidenta. Él dice, yo no la voy a llamar, y Cristina obviamente está esperando el llamado de Alberto Fernández. Si vos hablás con cualquier dirigente del Instituto Patria o del Senado, te dicen, estamos esperando el llamado de Alberto. Alberto dice, si yo la llamo a Cristina, me pide de nuevo la salida de Martín Guzmán. A ver, en un ratito vamos a charlar. Yo tengo otra información ahí para sumar, Santi, vamos a ver cómo termina esta historia. Pero atención, porque hay gente que está hablando con unos y con otros. Hay un hombre del conurbano bonaerense que tiene hoy un cargo en la función pública en la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, intendente de licencia, claro, en realidad en Lomas de Zamora. Es uno de los hombres que está oficiando como mediador hoy entre Alberto y Cristina. Sí, entre el presidente y la vicepresidenta de la Nación. Ceci, ¿se necesita un ordenamiento de la política definitivamente para que la inflación, no sé si baje, o por lo menos vaya para un camino descendente? Por supuesto que hay un enorme problema macroeconómico, una necesidad de implementar un programa macroeconómico y demás, pero si la política no da señales concretas, claro que la inflación no va a desacelerar. Básicamente porque nadie
toma en serio o toma decisiones en función de lo que dice o lo que promete el ministro de Economía, porque no sabe cuánto tiempo se queda en su cargo, cuánto duran esas decisiones. No toma decisiones tampoco nadie en función de algo que le promete el kirchnerismo en función de la redistribución o de la posibilidad de aumentarte tu salario, porque no sabes cuánto va a durar eso. Digamos, la toma de decisiones está trabada en la economía, en todo aquel que tiene que tomar una decisión en la economía a partir de esta crisis política. Por supuesto que es muy difícil pensar en desescalar este problema macro si no se resuelve el conflicto político. Muchas gracias, Ceci, por venir a Verdad Consecuencia. Viajamos así rápidamente a Francia. Ya está Martín Lustó acá con nosotros. En un ratito vamos a charlar con él sobre esta Argentina urgente y en crisis. Pero quiero que viajemos a Francia un minuto. Ahí está Nacho Ortelli, enviado especial de Clarín para cubrir la gira oficial del presidente de la Nación. Nacho, buenas noches. Gracias por quedarte hasta esta hora. Buenas noches, Maru. Saludos a todo el equipo. A ver, Nacho, si vos nos podés contar o explicar de alguna manera qué le pasa al presidente y por qué te lo digo así, de esta manera. Hace 48 horas dijo que por supuesto iba a ir por la reelección, que Cristina Fernández de Kirchner tenía información parcial, que sentía que le estaban obstruyendo el gobierno. Y hoy, hace un rato, cuando habló con ustedes, dijo que no está pensando en la reelección, que no se pelea con Cristina y que su rival es Macri. No entiendo. Bueno, exacto, Maru. Me parece que el presidente, cuando ve reflejado lo que dice en la intimidad y advierte el impacto que tienen sus declaraciones, no solamente en el kirchnerismo, sino también en los mercados, en los empresarios, termina siempre reculando y desdiciéndose, porque obviamente la información que primero siempre surge está debidamente chequeada con varias fuentes que confirman que Alberto dijo lo que dijo, no es un invento de los periodistas. La novedad, Maru, es que hoy en su intento por despegarse de una interna con Cristina, termina involucrando a periodistas no de Argentina, de España, de Alemania y también de Francia. ¿Por qué digo de Francia? Bueno, en las últimas horas canceló una entrevista con un medio francés para que no siguiera escalando porque sabía que le iban a preguntar. Él vino aquí a Europa pensando que los periodistas de los distintos países le iban a preguntar por su liderazgo mundial, por este intento de conciliar que él tiene respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, pero que no le iban a preguntar de Cristina. Bueno, los medios de España, de Alemania y de Francia le preguntaron por Cristina y obviamente el presidente advierte ese impacto y termina desdiciéndose. En muchos casos resulta hasta insólito, Maru, porque él deja frases que sus funcionarios arriba del avión, en la comitiva, dicen: Alberto acaba de decir esto de Cristina, y después termina diciendo a esos mismos funcionarios que al cabo de una vez puede ser que, digamos, uno dude de ellos, Sí. pero no puede ser siempre. Cuando la regla es así es porque el presidente está obviamente desdiciendo cosas que son verdades. Nacho, ¿cómo está el presidente en esta gira? Digamos, ¿cómo lo vieron hoy y cómo recibió? ¿Cuál era el ambiente en la comitiva oficial hoy al conocer el número de la inflación del 6%, que si bien esperaban un número alto, quizás por una cuestión psicológica que empiece con 5 no es lo mismo que sea 6? Claro, yo los escuchaba a ustedes en el inicio del programa y dieron en la tecla. El gobierno se aferraba a toda costa que fuera 5,9, 5,95, lo que fuera, que no fuera 6. Bueno, terminó dando 6, eso sí, obviamente genera un impacto. Uno dice, bueno, 6 puntos y 5,90 es lo mismo. No, no es lo mismo. En términos, ya entraríamos en términos de la psicología, en el gobierno se aferraban a eso. Hoy durante todo el día hablaban de 5,8. Acá hay 5 horas más, Maru, que en Buenos Aires. Entonces, antes de que se conociera el índice, cuando se conoce el índice de inflación allí, aquí ya eran las 9 de la noche. Durante todo el día habían hablado de 5,8. 5,8. Ese era el Uno número dice, que esperaba bueno, el presidente. Exactamente. El número que esperaba el presidente era 5,8. Uno dice, bueno, Marco Lavagna no le pasó la información. Bueno, no, está bien que no se le haya pasado porque es obviamente violación de un secreto
de un secreto que como titular del INDEC no puede violar, pero el gobierno hoy repetía 5,8, en realidad el gobierno y la comitiva aquí en París. Esperaban 5,8 cuando el presidente habla. Yo creo que él estaba hablando de 5,8. Él dice el programa económico va a ayudar a desacelerar la inflación. La novedad también ahí es que habló de que hay un programa económico después de casi 2 años y medio del presidente de jactarse que no le gustaban los programas económicos, termina resaltando un programa económico y que eso lo va a ayudar a bajar la inflación. Gracias, Nacho, por toda la información, buena cobertura y buen regreso a la Argentina. Te seguimos en Clarín. Gracias, Maru, gracias a vos y a todo el equipo. Ya está Martín Lustó con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal, Maru? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. El gobierno, dice Nacho Ortelli, el presidente esperaba 5,8. ¿Hay diferencia entre 5,8 y 6% en términos de inflación? Yo no puedo creer que estemos discutiendo esto. Sinceramente, si es 5,8, 5,9, 6. En primer lugar, porque cualitativamente no hace absolutamente ninguna diferencia. Cuando vos ves un índice de precios, 6 es el promedio. Claro. Hay un montón de cosas que están congeladas. Entonces la gente va al supermercado y ¿qué ve? No ve 5,86, ve que en un mes el 80% de los precios suben. Eso es lo que ve. Y ve, por ejemplo, que este mes la vestimenta subió 9,9%. Y siente que 2 meses de 6,7 y 6 equivalen en promedio a 110% anual de inflación. Y siente con justa razón, y ustedes lo mostraron, que es la mayor inflación anual, es decir, de los últimos 12 meses, de los últimos 30 años. Ahora, pensemos que es 30 años. La inflación que supera esta es la que fue de diciembre del 90 a diciembre del 91. Y fue en gran medida mayor a esta, porque en febrero del 91 la inflación fue 27%. Estamos hablando de preconvertibilidad. Tenemos que ir a episodios cuasi inflacionarios para encontrar. Y cuando el mundo, además, Martín, me parece el mundo tenía menos inflación, ¿no? ¿Cómo? El mundo tenía menos inflación incluso, digamos. Argentina hoy está muy alto. Sí, bueno, depende. En ese momento las economías emergentes estaban bajando su inflación, sí. Pero igual tenés que ir a encontrar meses de 27% anual para acumular 12 meses que sean equivalentes o un poco superiores a lo que estamos viviendo hoy. Entonces, la verdad que estar discutiendo si 5,8, si 5,9, si 6... Qué una pavada. Es parte de la naturalización de un montón de cosas. Hace unos meses Alberto Fernández estaba contento porque interanualmente el mismo mes del año anterior era 4,2 o algo así, había dado 3,8. Y ahora estamos hablando de 6% de inflación mensual. De la misma manera, yo los escuchaba, pero es increíble. Ustedes hablan, ¿sí? Y es su deber informar, pero nosotros naturalizamos que en la discusión hace falta una cumbre. Bueno. Entre el presidente y la vicepresidenta. Lo que pasa es que hay una crisis tan grande que los mismos ministros, hablamos con Maru, ellos mismos dicen, si no hablan Alberto y Cristina, esto no se soluciona. Está bien, pero pensemos lo que está pasando. El presidente, para decirle algo a la vicepresidenta, se tiene que ir a 12.000 kilómetros de distancia y decir algo en los medios internacionales. Y la vicepresidenta se tiene que ir a Chaco a recibir un doctorado honoris causa para pasarle un mensaje al presidente. Está bien, pero igual no es un delirio que se estén hablando por los medios. Porque digo, se critica mucho los medios, pero se hablan por los medios. No solo se hablan por los medios. El presidente emprende una gira internacional. No sabemos de qué se trata la gira internacional, más allá de las cosas que dicen los medios internacionales acerca de su relación con la vicepresidenta. ¿Pero qué crees que lo que estás diciendo es que crees que se tuvo que ir, o sea, 12.000 kilómetros para poder decirle a Cristina? No lo sé, lo que estoy diciendo es que las dos cosas están interrelacionadas. La locura de eso y la locura de la inflación están relacionadas. Y es lo que Guzmán le está diciendo todo el tiempo a la vicepresidenta. En el medio está Martín la pelea por Guzmán. ¿Vos crees que Guzmán se tiene que ir? ¿Ayudaría a que Guzmán se fuera, por ejemplo? Que es una de las condiciones que creemos que pone Cristina. No es un tema de personas, la verdad, a esta altura. Es un tema de políticas. Y lo que no tiene acuerdo sobre lo que no tiene acuerdo el gobierno nacional es cuáles son las políticas con las que quiere encarar lo que le queda del mandato. E insisto, eso que está haciendo Cristina desordena al gobierno. El gobierno desordena al Estado y el Estado nos desordena la vida. Eso es lo que está pasando y eso se refleja en el nivel de inflación. Otra vez, si uno mira para atrás es la mayor inflación de los 30 años, pero si uno mira para adelante dice, bueno, ¿cómo son los 10 meses que vienen? Cuando salió el 6,7... A mí me preguntaron si los siguientes iban a ser mucho más bajos. Y yo dije, no creo que vayan a ser mucho más bajos.
Vos mirás para atrás, es 58%, 12 meses. Para adelante, si los 10 meses que faltan, o los 10 meses para adelante, fueron igual a estos dos, estamos hablando de 110% de inflación anualizada. A ese punto quería volver, Martín, porque hoy temprano a la tarde estuvo José Luis Espert acá en TN y decía que de base hay un 70% de inflación, pero que puede llegar al 110, al 101, el 110% anual si tuviéramos una inflación promedio de estos niveles. ¿Coincidís? Bueno, estos niveles son 110%. ¿Pero crees que es posible? ¿Pero crees que podemos ir hacia ahí? Vamos a la cumbre. ¿Qué van a arreglar o desarreglar en la cumbre? No, Si en la cumbre arreglan una política... Mira, hago una analogía. Cuando vos tenés inseguridad, no sé, la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo abordó el problema de inseguridad? Vos decías, bueno, voy a poner todo lo que hay disponible para bajar la inseguridad. Entonces haces un sistema descentralizado de denuncias. A eso le sumás que construís con esos datos un mapa del delito. Desplegás la policía de manera distinta, la formás distinto. Y además ves qué necesitas de acuerdo al tipo de delito que encontraste en cada lugar. Bueno, es todo apuntado a resolver un problema. En este caso, ¿qué es lo que tenés apuntado a resolver la inflación? Si se están peleando en cuáles son todas esas políticas, vos deberías decir, bueno, coordino todo lo que tengo disponible voy a coordinar para bajar la inflación. Y no saben ni siquiera hacia dónde quieren caminar. A mí en general no me gusta usar traje. Estoy vestido así porque vengo del Senado. ¿Qué debatimos en el Senado hoy? ¿El 6% de inflación? ¿El 6,7% del mes anterior? Nadie dijo nada de eso. Lo único que estuvimos debatiendo es un proyecto que en realidad es un blanqueo que se supone que es para pagarle al Fondo Monetario. Es delirante. Eso es lo que está haciendo el oficialismo. Estás dándose señales internas todo el tiempo a costa de lo que nos pasa a todos. Bueno, es ese desorden el que hace que sea más difícil bajar la inflación. Vos me preguntas, ¿se puede agravar? Y se puede agravar si, en vista de la incertidumbre que generan permanentemente, estas cifras de inflación mensual se repiten. ¿Y cómo se pueden repetir? Bueno, si hay temor con respecto al futuro, ya sabemos cómo reaccionamos los argentinos. Vamos al dólar, y si el dólar escala un poco más en un contexto donde ya llevas una inflación inercial de 6 puntos, ¿te podés ir a cifras más altas? Sí, lamentablemente sí. Como opositor, digo, con este rol que asume la vicepresidenta y como líder del kirchnerismo, ¿qué hace la oposición para tratar de colaborar en que no se vaya todo al demonio? Bueno, lo primero, como en iniciativas de estas o en otras, con la reforma de la justicia, con la manera de elegir al procurador, con la avanzada sobre la Corte, con el cambio de reglas para elegir el Consejo de la Magistratura, lo que hace la oposición es estar unida a esas cosas que son sumamente importantes, plantarse y no dejar que pasen. Y en el Senado muchas veces nos faltan los votos, porque tiene mayoría con algunos aliados. Pero en diputados la oposición conjunta ha hecho que ninguna de esas cuestiones puedan transformarse en ley. A veces son cuestiones por ahí que son más institucionales, que no digo que sean menos importantes, digo que por ahí no son tan como esto que vos que vas al supermercado y ves que las cosas aumentaron 80% en un mes. Nosotros podemos repetir hasta el hartazgo lo que se debería hacer, lo que no se debería hacer. Pero en nuestro país, que es un sistema presidencialista, o ahí está Carolina, hiperpresidencialista, la verdad que la oposición no tiene resortes para modificar lo que ocurre. No es que se hace un voto de confianza en el Congreso, cambiamos la composición del gobierno, damos vuelta a las políticas o damos vuelta a la página e instalamos otra política. No funciona así la Argentina. Entonces, el deber de conducir la economía, que además es lo que pidieron cuando fueron a buscar el voto de la gente, es del gobierno nacional. Martín, y no lo hace. Los economistas de la oposición están debatiendo sobre si hay que implementar una política de shock, si es una política gradualista para bajar la inflación. ¿Cuál es tu postura y en cuánto tiempo se puede bajar la inflación? Primero, yo celebro que ese debate nosotros lo tengamos adentro. ¿Por qué? Porque yo tengo una postura, por un montón de motivos que ahora te la cuento, no estoy tan convencido, no estoy 100% convencido de que la mía sea la visión correcta, la de nuestro equipo en evolución. ¿Por qué? Porque la verdad que lo que afronta Argentina es difícil y por eso me parece muy útil que adentro Juntos por el Cambio se debata esto. Hay algunos que te dicen esto: necesito un shock fiscal muy fuerte para demostrar a los mercados, a los argentinos, que tengo la voluntad de hacer lo que hay que hacer y eso genera otra vez confianza. Yo le pregunto a los argentinos, a los inversores, si lo que genera confianza es hacer un shock en el cual las leyes que sacás salen por 1 o 2 votos, o si es mejor trazar un sendero que no es inmediato, pero en el cual tenés el 70% del apoyo. Y doy 2 ejemplos, que además los discutí en su momento en el 2017 con las tarifas. Vos podés decir, subo las tarifas todo lo que puedo para bajar el déficit fiscal, o para bajar los subsidios vos necesitas subir las tarifas más de lo que sube el costo de la generación, distribución, transporte y distribución de la energía. Necesito subir eso por año,
necesito subir las tarifas más de lo que sube eso por año. Y por ahí lo haces en 4 años, pero ahí te acompaña la oposición porque dice, mira, yo voy a tener resuelto el problema, las empresas pues saben hacia dónde caminan, los hogares porque dicen, bueno, ya sé que voy a tener que pagar más, pero no es todo hoy, y obviamente el oficialismo. Yo soy de los que creen que el shock es un shock de cambio de cultura política, que es un cambio de expectativas, que es un cambio de dirección abrupta, por eso es un shock. Y después los pasos, son cotidianos, son 1 a 1. Ahora, algunos pueden decir, mira, eso corre el riesgo de desequilibrios macros si no se puede ser. Otros, yo digo, ojo, porque tenés desequilibrios políticos si vas por el otro lado. Y es un debate que tenemos que tener, porque el gobierno no está haciendo absolutamente nada de esto, ni siquiera lo está debatiendo. Arrancábamos el programa, Santi, con esta información de la necesidad de un mediador, ¿no? De la necesidad de alguien, que decía Martín, es ridículo que estemos discutiendo esto, pero bueno, está pasando. El gobierno lo está discutiendo. Está sucediendo, digo, Está pasando en este momento, te diría. No se hablan y no hay un plan concreto para encarar la inflación. Hoy temprano, en función hablábamos sobre algunas noticias del gobierno, no sé, en este, por ejemplo, se están discutiendo las tarifas, ¿no? En las audiencias públicas. Los hombres que tienen que firmar y garantizar que esas tarifas salgan son hombres que responden al kirchnerismo. ¿La van a firmar? ¿No la van a firmar? Bueno, hace un año, ¿sabes dónde estaba Alberto Fernández? Hace un año Alberto Fernández estaba exactamente hace un año en España. Ah, ok. ¿Sabés Esas coincidencias del destino. ¿Sabes qué decía hace un año exactamente Alberto Fernández? Vamos a echar a los funcionarios que no quieran subir tarifas. Hablaba de los mismos funcionarios que hoy están. O sea, si vos googleás Clarín, La Nación, creo que lo hicimos, a ver si lo podemos Infobae, mostrar. y buscás los títulos y parecen que fueran de hoy o de ayer o de la semana pasada. Y pasó un año. Alberto Fernández está Ahí con está, los mirá. mismos problemas. La gira de Alberto Fernández, un viaje motivado por la agenda económica. Esto, yo me río, pero la verdad que es una tragedia, porque quiere decir que hace un año que estamos como en loop. Bueno, está Camila, que es historiadora, doctora en historia, que acaba de publicar Cristina y la historia, la obsesión de la vicepresidenta con la historia. Es un poco loco, digo, que estemos con una Hay algo suerte un poco de loop. frustrante en la Argentina que sí, son cosas que se repiten. Eso no significa que la historia se repita siempre igual, pero hay problemas que son muy recurrentes en la Argentina. El problema de la inflación es un problema recurrente. El problema de las internas en un gobierno también son problemas recurrentes. Creo que no a este nivel, ¿no? Digo, sí, ha habido problemas de internas en gobiernos. Esto creo que ha llegado a un límite pocas veces visto, por lo menos en la historia reciente de la Argentina, ¿no? Por lo menos unas tensiones tan persistentes que se mantengan en la misma situación, ¿no? Y además Durante donde la tanto vice tiempo. tiene más poder que el presidente, ¿no? Esto en general pasaba al revés, digo, ¿no? Chacho Álvarez se fue, quedó de la Rúa. Generalmente los vicepresidentes que han tenido tensiones así se han ido. El único caso que yo recuerdo de tensiones así fuertes en gobiernos de coalición donde el vicepresidente no se fue y se terminó quedando con la presidencia es el caso de Ortiz Castillo en la década del 30, donde Castillo, que era el vicepresidente conservador, y Ortiz, que era el radical antipersonalista, bueno, Castillo le estuvo haciendo el juego permanentemente a Ortiz, estuvieron peleándose toda la presidencia, Ortiz finalmente se va a enfermar, pero Castillo, por ejemplo, le hace una comisión de salud en el Senado por si Ortiz quería volver a la presidencia para hacerle un juicio político. Yo creo que eso es de los que recuerdo las tensiones más grandes que terminan en, bueno, Ortiz lamentablemente muere por diabetes y termina asumiendo Castillo, pero esa es la única que yo recuerdo que digo, bueno, una tensión bien extrema llevada. Escuche, estaba leyendo, Alberto Fernández respalda a Guzmán pese a la presión de Cristina Kirchner que exige su inmediata renuncia. ¿Le gustó? Aclaremos pero que lee tiene- la fecha de eso. Pues es que eso es lo que le quería decir. Claro, hace Tiene- un año. Sí, nuestro colega Román Leje, 14 de septiembre de 2021. Resistió Guzmán, en principio. A ¿no? ver, primero, ustedes hablaban de un mediador. Si Cristina y Alberto no van a terapia, vamos a terminar todos en terapia intensiva. No se puede, con los problemas que tiene la Argentina, no se puede generar la disfuncionalidad que está teniendo este gobierno. No se puede, sinceramente, es de una irresponsabilidad absoluta. Ya lo mostraron con el voto al Fondo Monetario, que si sí o que si no, que había una parte de ellos que decidieron que preferían mandar a la Argentina un default con todo lo que eso implicaba en materia de escalada inflacionaria, salto del dólar, pobreza, solo para ser populistas, para ver cómo se paran en la próxima elección. Y esto es lo que genera lo que estamos viviendo hoy. Y lamentablemente con estos niveles de inflación no es lo mismo 6 que 3. El que tiene hoy plata la gasta porque la plata no le dura en el bolsillo porque sabe que el mes siguiente va a valer 6% menos.
Es decir, hoy compra por 100, el mes siguiente compra por 94. Si lo pensás en ropa, por ejemplo, es un 10% menos. Bueno, entonces, Si te vas a comprar una exactamente, campera, comprala ahora. comprá la hora que pagás 10. sale. Entonces a la gente le quema la plata en el bolsillo y la gasta. Al que la tiene. Sí, Pero el que no la tiene, se lo que queda. le está pasando es que va a consumir menos y eso se va a ver a lo largo de la economía, a lo largo del tiempo en la economía. Está bien. Nos vamos a estancar, van a faltar dólares otra vez y eso va a mesetar el crecimiento que se venía viendo y vamos a tener poco o nulo crecimiento, o de hecho decrecimiento, con alta inflación. Y eso genera, cada vez que perdemos 1% de poder adquisitivo, hay 230.000 pobres nuevos en la Argentina. Entonces, eso es lo que está haciendo el gobierno mientras vemos el resto de los debates que tienen lugar. El título de recién tenía que ver con el lugar de Martín Guzmán, que a esta altura es el ministro de Economía que más ha durado también en el cargo y en un contexto, digo, donde no tenemos buenas noticias económicas. Porque, está bien, pareciera que la embestida de Cristina Fernández sobre Martín Guzmán, el tanto insistir con quiero el lugar y el de Martín Guzmán, no hace más que atornillarlo a Martín Guzmán a ese cargo. Digo, pero ¿puede el ministro mantenerse en ese lugar? Vos fuiste ministro de Economía de la Nación. Pero es ¿Con que estos resultados? Pero es que la pregunta depende de ellos dos, no de Guzmán, depende de otra vez, de que vayan a terapia y resuelvan el problema. Yo creo que Guzmán tiene inclusive problemas generados por la disfuncionalidad de la relación entre Alberto y Cristina. Ejemplo, si Guzmán hubiera cerrado el Fondo Monetario hace un año, algunos de su entorno que dicen que lo podría haber cerrado hace un año, no hubiéramos tenido tanta pérdida de divisas, no hubiéramos tenido los mercados ultra cerrados, pero ultra cerrados. No hubiéramos tenido un dólar escalando, y hubiéramos tenido menos inflación. Ahora, si lo cerrás un año más tarde, de 4 años de mandato, donde ya te comiste una buena parte para cerrar los bonistas privados y no recuperaste el acceso al crédito, un año más para cerrar la otra parte, que es el fondo, y marcar un sendero para Argentina, es costosísimo. Y hay muchos que dicen que eso se lo hizo Cristina Guzmán. Entonces esa es la situación en la que estamos. Decía usted recién, los mandó a terapia a Alberto y a Cristina, hasta que no vayan a terapia y no resuelvan, vamos a terminar todos locos. ¿Cuál fue la promesa que Alberto hizo, no cumplió y la enojó aún más a Cristina? Bueno, ¿te acuerdas que en Semana Santa se dijo, vienen los cambios? La contamos Los nosotros acá. diarios, los programas de televisión políticos, dijeron, vienen los cambios, van a ver ahora, Alberto Perdón, cambia. quiero decir esto, lo contamos nosotros acá porque teníamos la información muy chequeada. Muy chequeada. Bueno, ¿qué pasó? Alberto Fernández, a sus ministros más cercanos que le decían, así no, lo mismo que pasa ahora, digamos, así no podemos seguir, hay que hacer algo, hay que meter un cambio de política económica, si no se va Guzmán, cambiará alguno. Alberto dijo, algo voy a hacer. Se lo dijo a 2 o 3 ministros. Me cuentan a mí que uno de esos ministros habló, no directamente con Cristina, pero le hizo llegar el siguiente mensaje. Cristina, Alberto esta vez promete cambios. Los cambios no llegaron. Alberto se arrepintió de esos cambios a último momento. Pasó Semana Santa, por eso hubo 2 semanas seguidas que se hablaba de cambios. Y Cristina dijo, me estuvieron cargando todo este tiempo, me dijeron que venían cambios, que íbamos a pensar de nuevo la política económica. Por eso a mí me cuentan, y por ahí vos tenés otra información, Maru, que Cristina dice, si quieren negociar, nosotros vamos a hablar con Alberto, yo hablo con todo el mundo, dice Cristina, que me llame Alberto y hablamos. Pero Guzmán no puede seguir, porque es el responsable de 2 cosas, Guzmán, según Cristina. La primera, haber perdido las elecciones del año pasado. Ella culpa a Guzmán por esto. Y la segunda es el rumbo económico está equivocado, por eso la inflación es alta y la negociación con el fondo fue muy mala, según Cristina. De esto le echa la culpa a Guzmán. Claro, Pero, perdón. Sí. Cambios, no cambios. ¿Cuáles son las políticas? Parte del cambio se supone que nosotros estamos trabajando, trabajamos en propuestas políticas y vos me preguntás, y estoy discutiendo cuáles son los nombres, estoy discutiendo las políticas. Hicimos un congreso en Santa Fe nosotros, Evolución. Estamos trabajando política energética, política social, política de salud, política de educación, política de infraestructura, política económica, política territorial. Digo, ¿y sabés quiénes son los que están trabajando? No importa. No importa quién lo lleva a cabo. En lo que no tiene acuerdo el gobierno no es en las personas. No sabe hacia También dónde... en las personas, te diría. Bueno, no sabe hacia dónde quiere caminar. Bueno, o sí, lo que pasa es que no quieren caminar para el mismo lugar. Entonces caminan un ratito para allá y un ratito para el otro lado. Maru, pero el gobierno no son 2 personas, 2 organizaciones. Es un gobierno que entonces no sabe hacia dónde quiere caminar. No sé, hay alguna película, ahora no me acuerdo, en donde hay una persona que tiene control de la parte izquierda del cuerpo y otra persona tiene control de la parte derecha del cuerpo. Bueno, no es una persona.
No, lo personalizamos porque a veces es más fácil de explicar que explicar cómo funciona. No, está bien, sí, es complejo el escenario. Si se sentaran a debatir hacia dónde quieren caminar, después la elección de las personas es secundaria. Bueno, en parte eso es lo que reclama un sector del kirchnerismo, que dice Alberto Fernández se encierra y no discute la toma de decisiones, o dicho más fácil, no le hace caso a Cristina o no la escucha a Cristina, que gobernó 8 años la Argentina y que algo tiene para proponer. Con 5 amigos como Nicolás Roque, ¿no? Bueno, gobierna con 5 bueno, por eso, que no. Y por ahí más cerca de Alberto dice, el problema de Alberto es que escucha demasiado, que escucha a muchos, entonces tarda en tomar las decisiones o toma la decisión un ratito para un lado, un ratito para otro. Ni siquiera saben cuál es el problema del presidente, si escucha mucho o escucha poco. No. Tienen distintos diagnósticos. Como tienen distintos diagnósticos en casi todo, y eso me parece que pone también, hoy estamos discutiendo las tarifas, el kirchnerismo cree que hay que hacer una cosa con las tarifas y el presidente cree que hay que hacer otra. Y ha dicho, desde Europa, tomando distancia, quien no se alinea a lo que yo creo que hay que hacer, lo he hecho. Habrá que ver después si lo hace o no. El cristinismo cree que no hay que hacer nada con las tarifas. Ahora, hay que mantenerlas como recordar, porque el kirchnerismo se cuenta a sí mismo un relato que no es cierto. Néstor Kirchner asumió en mayo del año 2003. Entre enero y mayo del año 2003, la Argentina crecía al 10% anual y tenía una inflación del 5% anualizada. Teníamos superávit fiscal de 3 puntos, tipo de cambio competitivo, superávit externo tan grande que en diciembre del 2005 podíamos gastar 9.800 millones de dólares para pagarle por anticipado al fondo. Cuando termina Cristina, teníamos déficit de 4,6 puntos de producto, déficit de la balanza energética, déficit de cuenta corriente. Se escapaban tanto las reservas que tuvimos un cepo y terminamos con reservas negativas. Entonces, ¿cuál es la magia y la receta de Cristina para resolver la economía? Cristina tiene una obsesión con la historia, decís vos, Camila. Sí. Y ese acudir a la historia o ese recurso como le ha permitido construir un relato, que es justamente lo que está hablando Lustó. Sí. Un relato que ha sido muy efectivo, por cierto, porque digo, el kirchnerismo gobernó durante más de 8 años de forma consecutiva. Por lo menos 12. Cristina. Igual, por lo menos Cristina, 8 años. Pero igual yo no diría solo construir un relato. Le permitió construir una identidad política, que es mucho más que un relato. Es decir, lo que yo trato de decir en el libro en relación con Cristina y la historia, es que eso le permitió construir la identidad política kirchnerista, una identidad política intensa, una identidad política cohesionada hacia adentro. Y eso en parte lo logró construyendo una narrativa, ¿no? Una narrativa que trata de unir pasado, presente y pensar en un porvenir, pero donde la historia tuvo un lugar central. ¿Hasta qué punto tuvo un lugar central? Bueno, por ejemplo, yo leí todos los discursos de Cristina durante su presidencia y ella dio 1.592 discursos. En el 51% ella habló de historia, pero además construyó nuevos museos, inauguró monumentos, creó nuevos feriados. Es decir, la historia estaba permanentemente presente. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera para Cristina la historia tenía una potencia política que le permitía muchas cosas. En primer lugar, legitimar políticas del presente, ¿no? Todas las políticas que ella llevaba adelante permanentemente las justificaba históricamente. Construir una identidad política y eso me parece que es lo central, ¿no? De alguna manera le permitía separar bien el nosotros y el ellos, que Cristina quería separar en el presente. Bueno, ella los rastreaba en el pasado. Es decir, ella rastreaba su propia identidad kirchnerista con momentos de la historia con los que quería establecer continuidad. Y al mismo tiempo asociaba a los opositores con los momentos de la historia con los que ella quería establecer una ruptura. Entonces, si hablaba del Poder Judicial o de los medios de comunicación, se iba a los golpes militares y a ver qué había pasado con el Poder Judicial y los medios de comunicación en los golpes militares. Si hablaba de los sectores agroexportadores, iba al centenario, que ella lo definía como un momento antidemocrático. Entonces, ¿qué rol habían tenido los agroexportadores en el centenario? Si hablaba del kirchnerismo, ¿se asociaba con qué momentos? La revolución de 1810. Y decía, bueno, nosotros venimos a terminar con las promesas inconclusas de la revolución. Se iba a Rosas y decía, bueno, yo quiero rescatar a Rosas de la historia, quiero reivindicar a Rosas. Se iba al peronismo, ¿no? Y ahí había una tensión, porque hasta qué punto yo reivindico la tradición peronista, pero al mismo tiempo me pienso como superadora de esa tradición peronista. Y se iba a los 70, ¿no? A los 70 del siglo XX y a los jóvenes militantes. Entonces, lo que yo trato de ver es eso. No es solo un relato, es algo mucho más profundo. Es una forma de entender la política, es una forma de construir una identidad política. Y yo creo que al mirar los usos de la historia de Cristina, se entiende mucho más cómo ella entiende la política y cómo la practica, cuál es su concepción de la política y su práctica de la política. A mí me parece muy interesante lo que está haciendo Carolina. A ver, pero
Camila. Camila, perdón. No importa. Perdón. Es tu compañera de programa, me estoy equivocando. Perdón, Camila. Claro. Perdón. Una mezcla. Un par de cuestiones con respecto a eso. Porque el peronismo rescata partes de su propia historia, se reivindica peronista, pero olvida un montón de partes. Ejemplos. Hoy Parrilli decía en el Senado, nosotros defendemos la memoria, la verdad y la justicia, los otros el 2x1. Y empezó a hacer ese tipo de cosas. Ahora, el peronismo no quiso integrarla con ADEP. El peronismo indultó. El propio Parrilli, que ahora es hiperestatista, fue el YPF, miembro claro. informante de la privatización de YPF, pero además de la creación de las AFJPs, es decir, de la empresa estatal más grande de la Argentina y, por otro lado, de el principal rubro de gasto público de la Argentina. Y cuando se lo dijeron, contestó, sí, yo no tengo ningún empacho en decir que antes privaticé y ahora estatizo. Entonces, hay una parte de esa construcción que es maniquea, por no decir ridícula. Punto número 2. Pero es efectiva, en definitiva. Es efectiva en un sector. ¿Por qué? Porque un gran porcentaje de la sociedad también quiere ver resultados, no solamente un relato. Entonces, Camila tiene razón. Cristina no tiene votos, tiene devotos. ¿Cuántos? Hace mucho tiempo, ahora se van a dar cuenta cuánto, me trajeron una encuesta. A mí no me gustan las encuestas, me trajeron una encuesta muy grande. Y de todo lo que leí, es una de las encuestas que más me llamó la atención y me hizo reflexionar de manera distinta. Le preguntaban en un momento, ¿usted cree que de Debido es honesto? 21% sí. ¿Usted cree que el INDEC mide bien? 20% sí. ¿Usted cree que Vudú no trató de quedarse con Chicone? 22% sí. Hay un grupo de la sociedad tan empalagada, empapada, convencida con ese discurso y relato referenciado en la historia que describe Camila, que en el fondo cuando le preguntan algo dice, yo lo que quiero es pensar lo que me dice Cristina. ¿Y vos decís que eso es el 20% de la población? En ese momento era eso. Hoy, porque y además, ella habla de la yo construcción no de sé una cuánto, identidad yo no sé política. cuánto es, pero la identidad política de Cristina es tan fuerte que no hay ningún dirigente en la Argentina capaz de trasladar votos a alguien que no sea ella como Cristina. ¿Macri tampoco? Tampoco, No traslada. tampoco. Pero, a ver si te entendí. Lo que decís, no hay nadie capaz de hacer lo que hizo Cristina con Alberto, por si mañana ejemplo. Cristina, no, porque ahí fue ella de vice. Si mañana dice Cristina, mi candidata es Maru Dufard, no tendrás los 20, tendrás 14, tendrás 15, tendrás 16. Pero si ella sale a decir que sos la candidata, te va a trasladar los votos. Ella hablaba de la construcción de una identidad política, me pareció interesante. ¿Crees que está en riesgo hoy y que por eso Cristina se pone nerviosa o se enoja con Alberto o sale a marcar distancia, por ejemplo, del acuerdo con el fondo o de medidas que ella considera que son recesivas o que van contra ese electorado que entiendo que funciona en función de esa creación de esa identidad política? Cuando Cristina hace a través de sus discursos su genealogía identitaria, su genealogía de filosofía política de su espacio, lo que está diciendo básicamente somos una identidad constitutiva de la Argentina a través del tiempo. Para ella Argentina es inimaginable sin el cristinismo. ¿Qué es lo que le pasa? Que con este gobierno su identidad está en riesgo. Y entonces prefiere complicarnos la vida a todos para mantener su identidad y ver dónde preserva su identidad en la próxima elección de manera tal que no se evapora totalmente con el fracaso de este gobierno y sirve para seguir construyendo la identidad política y manteniendo peso político. ¿Crees que de alguna manera la oposición, digo, sin elegirlo, sin desearlo, pero que termina como arrastrada por esta agenda que plantea la pelea del Frente de Todos, o la propia Cristina, que capaz ha perdido poder de decisión, pero no ha perdido poder de daño? No, yo vuelvo a la reflexión de que en la Argentina el Poder Ejecutivo Nacional tiene mucho peso en las decisiones cotidianas. Y la oposición puede frenar cosas si tiene mayoría, puede impedir, puede proponer, pero por ahí no sé. Yo tengo un montón de proyectos presentados, no se tratan ni de comisiones. Entonces, la verdad que no me parece que esa sea la circunstancia. Me parece que estamos todos arrastrados a eso que propone Cristina en la tensión con Alberto Fernández. La sociedad argentina está condicionada por esa dinámica. Santi, la oposición de todas maneras, Juntos por el Cambio, que forma parte Lustó, está discutiendo Claro, también liderazgos. sí. Bueno, hay toda una tensión a partir del supuesto, digo supuesto porque me pasa como a Martín, miro las encuestas de reojo, dicen Macri no está tan mal como estaba hace un año, está mejor.
Macri se planta casi como candidato, digo, él todavía no lo confirma, pero es una posibilidad. Esto altera los movimientos de Larreta, por ejemplo, que se veía hace un par de meses como único candidato prácticamente de la oposición. Esto dejó de Ahora ser no así. para de haber candidatos a presidente Ahora, junto por ahora el está cambio. Facundo Manes también como candidato de la Y mano del Pichetto dijo radicalismo. ahora también. Pichetto se lanza mañana. Macri hoy estuvo en un Zoom, Maru, desde Estados Unidos, con varios dirigentes, en los cuales dijo, nos vamos a parar con mayor firmeza. ¿Por qué dice esto Macri? Bueno, porque cree que parte de la agenda del PRO es cooptada, me gustaría saber la opinión de Lustó, por Milei. Entonces Macri dice, nos tenemos que endurecer, que es el legado nuestro, es ser más duros. Parte de nuestra plataforma tiene que ser pararnos de modo distinto a cómo lo hicimos en 2015. Esto genera, como bien decís vos, revuelo en la oposición porque hay dirigentes del radicalismo que dicen, nosotros no vamos a seguir a Macri de las narices como ya lo hicimos. Elisa Carrió tiene otra definición sobre esto. Tampoco quiere acompañar a Macri, dice yo no lo volvería a votar a Macri. Con lo cual hay varios candidatos, una discusión sobre hacia dónde hay que ir, que era un poco lo que decía Lustó hace un ratito. ¿Para qué queremos el poder, no? Esto está diciendo la oposición hoy. ¿Es un problema para Juntos que haya muchos candidatos a presidente o que Juntos no tenga un líder claro o único? Para ordenar un espacio político sería mejor que hubiera un candidato. Para generar suficiente debate y contraposición de ideas para las dificultades que tiene Argentina, es mejor que haya distintas perspectivas. En lo que yo desacuerdo con lo que acaba de decir recién Santi con respecto a la opinión del expresidente es que nosotros no tenemos que mirar a los demás a ver qué hacen y seguirlos. Eso me parece un soberano error, sinceramente. Nosotros tenemos que decir qué es lo que queremos hacer nosotros. Y Juntos por el Cambio se tiene que dedicar a eso. Nosotros en Evolución nos dedicamos a eso. ¿Vos crees que Milei no condiciona los movimientos de Macri o de la oposición? Pero yo no miro lo que hace Milei para saber. Yo puedo perder, ganar, mi espacio tiene representantes en todos lados, van a paso. Y no nos definimos por el otro, nos definimos por lo que proponemos nosotros. Voy a dar un ejemplo de esto de las reformas que Argentina necesita y juntar mayoría. Hoy en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se aprobó algo que para mí es recontra positivo, que es un cambio en el estatuto docente, que abre la carrera de manera distinta, que genera incentivos para seguir capacitándose, que genera premios, que genera una parte de la carrera si querés ser director y otra parte de la carrera si querés seguir enseñando, es decir, la parte administrativa y la parte propiamente dicha de la docencia. ¿Y cómo se aprobó? Bueno, porque somos un montón. Está el PRO, está el radicalismo, está Confianza Pública, está la coalición cívica, está el socialismo, está el GEN. Bueno, eso es lo que pasa. Entonces, algo que no se podía abordar desde hace mucho tiempo se aborda. Yo creo que ese es un instrumento hiper interesante para ver lo que Hoy puede hubo un hacer la paro por eso, Argentina. hoy hubo un paro docente por eso. Y sí. Y la verdad es que la Argentina es un lugar donde muchas veces para discutir lo que es bueno hacia el futuro y lo que es bueno desde el punto de vista del interés general, va a enfrentar resistencias. Y si no tenemos ganas, potencia colectiva y coraje para enfrentar eso, dediquémonos a otra cosa. Hoy te preguntabas, Santi, por lo de Milei. Te llevo a ese tema de nuevo porque fue tema de conversación cuando salió el comunicado. Después Patricia Bullrich salió a decir, bueno, para mí fue un error ponerlo a Milei en el comunicado. Sí, pone cara, lo estoy diciendo, ¿por qué tengo que hablar de Milei? Y bueno, porque bueno, a ver, es Maru, el que crece en las encuestas claro, y te porque iba a decir forma... eso, claro. Y porque hay una convicción, no sé si vos la compartís o no, de que a la hora de las elecciones Milei le sacan, o sea, es un problema más grande para Juntos por el Cambio que para el Frente de Todos. Para mí, no, otra vez, yo no analizo el problema desde ahí. Después la gente va a decidir, falta un montón para votar. Para mí ese no es el problema. El otro día yo fui a la cena de la Fundación Libertad. Y tengo relación con el expresidente uruguayo, Julio María Sanguinetti, y me encanta escucharlo hablar en donde quiera que hable. ¿Qué dijo ahí en un momento de efervescencia al auditorio? Dijo, cuidado con algunas cosas. Dijo, porque ustedes miran a Chávez y ven la ruptura del sistema democrático en Venezuela a partir de Chávez, pero Chávez es el emergente de haber roto el sistema de partidos políticos antes. ¿Qué le dijo? Bueno, cuidado. ¿Por qué? Porque hay un montón de cuestiones en la Argentina que son frágiles y de las cuales no se puede volver. Entonces, yo creo que Milei representa eso. Si la sociedad lo va a avalar o no, es su problema. Yo me dedico, nuestro espacio se dedica a trabajar para que ocurra otra cosa en la Argentina, a renovar políticamente, a cambiar la cultura política y a tener programas. Camila, desde la mirada de la historia, digamos, ¿por qué Milei genera, no sé si es empatía la palabra, pero sobre todo en los jóvenes, genera expectativa? Hay gente que con ese Milei enojado, antisistema, aunque sea parte del sistema,
contradictorio, pero dice lo banco. Yo diría dos cosas. En primer lugar, que en todo el mundo hay una crisis de la democracia y de la democracia liberal en términos liberales, y que este tipo de liderazgos outsiders generan cierta empatía. Pero además, porque esos jóvenes están buscando formas de generar identidad con algo, y una identidad que ya no es la que ofreció, por ejemplo, el kirchnerismo durante mucho tiempo a la juventud. Esa identidad ya me parece que no impregna en la juventud, que no vivió esos años y que está viviendo ahora justamente la crisis de ese modelo más estadocéntrico, ¿no? Entonces me parece que en ese contexto Milei viene a generar empatía en esos jóvenes que están buscando con qué identificarse fervientemente, ¿bien? Y me parece que entonces, a la luz de la crisis de la democracia, Milei viene a darles una respuesta. Para mí es tan claro lo que dice Camila, que muchos jóvenes se identifican con alguien que niega el cambio climático, por ejemplo. Llamativo. Es decir, que es un tema de la agenda bien de los jóvenes, ¿no? Informe tras informe del panel de expertos intergubernamentales de las Naciones Unidas dicen que el riesgo es cada vez más cercano. Y no es un tema, por eso no es un tema, es un tema de estado emocional, es un tema de show, porque es raro. A mí me gusta una frase de Woody Allen que dice: me preocupa mucho el futuro porque pienso pasar el resto de mi vida ahí. Bueno, si vos tenés 20, el resto de tu vida es mucho más largo que si tenés 70. Te tendría que preocupar mucho más el cambio climático. Y sin embargo, por estado de ánimo, por bronca, por alguna chispa que enciende la materia identitaria que hoy atraviesa un montón esto del tribalismo. Hay una chispa de lo que hace Milei que enciende una parte tribal en un sector, sin pensar en las consecuencias que eso tiene. Insisto, jóvenes que dicen, bueno, neguemos el cambio climático. A ver, tenemos que hacer una pausa muy cortita, hablamos de 2023 y de candidatura, pero no le preguntamos a Martín Lustó si va a ser candidato o no. Pausa cortita, la inflación de los problemas de la Argentina, cumbre Cristina, Alberto, pero el 2023 está a la vuelta de la esquina. Acá queremos saber, Lustó, si va a ser candidato. ¿Y candidato a qué? Yo ya lo dije, voy a ser candidato a jefe de gobierno, pero además, en nuestro espacio en evolución, vamos a tener candidato en Córdoba, Rodrigo Loredo; en Santa Fe, Maxi Puyaro; en Catamarca, Flavio Fama; en Neuquén, Servi; en la provincia de Buenos Aires, Martín Tetaz. Vamos a tener candidatos en todos lados, y en todos lados donde haya, además, en todos lados donde haya, vamos a ir a paso, además. ¿Lustó en La Nación? En La Nación, nosotros, en lugar de pensar que la única manera de incidir en la política nacional es tener un candidato nacional, pensamos en construir una fuerza muy grande que pueda debatir, que pueda mostrar identidad, fortaleza y proponer. Y desde ahí hacer que algunas cosas que queremos que pasen a la altura del gobierno nacional. Para candidato a jefe de gobierno, ¿contás con el apoyo de Juntos por el Cambio? Ahora estás recorriendo la ciudad con Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, en muchas oportunidades. ¿Imaginás una interna ahí o te imaginas como...? Yo siempre fui a paso. Y me parece que es el mejor mecanismo de selección. Votan todos los ciudadanos que después van a votar en la general, por ende vamos a elegir el mejor candidato y el que más chance va a tener de ganar. Así en todos los distritos que acabo de mencionar. Y ojalá que sea así también en La Nación. Y si me preguntás a mí, quiero que en La Nación haya candidatos cruzados, que las fórmulas que compitan en las PASO tengan un radical y un pro y un radical. ¿Te gustaría que Macri sea candidato otra vez a presidente? Si quiere ir a las PASO. ¿Pero te gustaría que sea candidato de tu espacio? No, yo prefiero que Juntos por el Cambio muestre que hay una renovación, que tiene ideas nuevas, que creo que fue lo que la gente nos pidió en las PASO y lo manifestó en las PASO. Y creo que el presidente Macri, digo siempre presidente porque cuando lo trato a Macri, igual que cuando lo trato a Duhalde, igual que cuando lo trato a Rodríguez Sá, igual que cuando la trato a Cristina, yo siempre digo presidente, porque así lo aprendí. Creo que tiene un rol muy importante a nivel internacional. No hay ningún argentino tan bien conceptuado, ni con tanta densidad y peso político en el exterior como el presidente Macri. Muchísimas gracias, Lustó, por haber estado acá en Verdad Consecuencia. Camila, muchísimas gracias. Cortito y enseguida, Verdad Consecuencia. Únicamente estamos en el horario de Bella y Bestia. Ahí están Nico, Caro, Lucía esperándolos. Le mandamos un beso grande a Lu Geuna, que se recupere pronto. Esperamos haber cuidado bien la casa. Santi, nosotros nos volvemos a encontrar acá el jueves que viene. Que tengan linda semana. Verdad Consecuencia terminó.